Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, pues el día de hoy vamos a realizar su segundo video que corresponde a la clase número 2 y que esto ya tiene que ver con la cuestión del segundo parcial. La clase pasada habíamos visto una cuestión que tenía que ver con la parte de delito y víctima y estuvimos hablando sobre cuestiones de homicidio, la diferencia entre doloso, culposo, imputable e inimputable y con las cuestiones que les estuve dejando en la parte de los ejercicios. Espero que eso haya quedado bastante claro. Yo les sugiero que si no, vayan haciendo las actividades de manera conjunta y que vean el video y que tengan los apuntes y que posteriormente vean la parte de las actividades que les dejé para que eso les esté como todo en continuo y no corten la parte del conocimiento. Ok, el día de hoy vamos a ver tres conceptos que son de las cosas que empiezan a ser ya especializadas en el tema en función a la violencia o ya como un estudio específico de la victimología y va a ser la parte del genocidio, del feminicidio y del fraude o de la estafa. En realidad se le conoce como fraude, pero es importante que ustedes también la ubiquen con este mismo concepto, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues el genocidio, solamente voy a describir la parte de los tres conceptos para que los tengan como presentes y eso es lo único que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ok? Es importante que segmenten como este feminicidio, perdón, segmenten este tipo de conceptos porque los conceptos van de manera gradual. ¿A qué me refiero con manera gradual? A que vamos a estar viendo primero las generalidades, que lo que vimos la clase pasada fue la cuestión del delito y la víctima como en generalidades. A lo que me refiero con generalidades es que va a ser de lo más general a lo más específico. Y ya en vamos a terminar con la parte de la violencia de género, ¿ok? Entonces nuestra estructura va a ir así, de lo más general a lo particular o a lo específico. Y el día de hoy vamos a ver tres conceptos, ¿ok? Estos tres conceptos tienen características específicas y es por eso y es que de esa manera se diferencian. Entonces es importante que ustedes ubiquen que son tres partes que tienen que ver con la parte o con el concepto general sí de víctima, pero que ya empezamos a segmentar lo que decíamos al principio. Ahora sí ya vamos a identificar cuáles son los tipos de violencia, cuáles son los delitos que se consideran como violencia y qué tipo de violencia es esta. Porque hemos visto la violencia en general, pero a partir ya de este segundo parcial es donde empezamos a ver los tipos de violencia ya de manera segmentada y eso nos va a permitir empezar a ubicar entre todo el panorama que tenemos al inicio con definiciones generales, ahora sí ya la vamos a poder empezar a especificar. Entonces, el genocidio. El genocidio se considera como un delito internacional. El delito internacional comprende ciertas características y hay una muy importante que es de las que quiero que les quede bien claro y que la subrayen, la anoten, le pongan un asterisco, que la intención del genocidio tiene como primordial causa el que tenga que destruir parcial, es decir, una parte, o totalmente a un grupo, vamos a llamarle este grupo de características. El grupo puede ser racial, el grupo puede ser étnico, el grupo puede ser religioso. En este caso vamos a dar como estos ejemplos que puede ser estudiantil. El grupo puede ser de personas que tengan ciertas características o una comunidad. ¿Cuáles son estas? Porque además cuando les explico estas cosas me imagino que sus manos se alzan y así como que, a ver, no, espérenme tantito. ¿Por qué un genocidio tiene que ver con un grupo o con una masa o con cierto número de personas que cubren ciertas características? Esa parte del genocidio es súper importante. ¿Por qué? Porque vamos a imaginar a un grupo de personas que cubren ciertas características. Las características fueron las que ya les mencioné: etnia, religión, color, raza, incluso una cuestión social.
Entonces, ¿cuáles son los ejemplos con los que vamos a poder identificar esta parte? Los estudiantes, por ejemplo, los estudiantes del 68, estudiantes de Oaxaca, por ejemplo, que tienen ciertas características, la comunidad LGTT, etcétera, las mujeres feministas, por ejemplo, una cuestión ya más hacia la parte de la edad pueden ser las personas de la tercera edad o las personas en riesgo de calle o las personas negras, que eso tiene que ver con una cuestión racial, o las personas con cierta etnia que tiene que ver, por ejemplo, se me fue, las culturas que están dentro del interior de nuestra República Mexicana, que todavía existen, las etnias, ya no es tan común, pero todavía, y este grupo de personas cubre con ciertas características, todas tienen similitudes, y estas similitudes son esas. Tiene que ser una cuestión racial, religiosa, etnia. Por ejemplo, las religiosas podríamos hablar de los judíos o podríamos hablar de los cristianos o de los mismos católicos. A lo que voy es que lo ubiquen como una cuestión grupal que va a compartir ciertas características. Y esto es lo que nos va a indicar que cuando a ese grupo de esas personas que tienen esas características se les pretende destruir parcialmente, es decir, de 500 personas se pretende destruir a 250 o en su totalidad, que serían las 500 personas, a eso se le llama genocidio, ¿ok? Al acto de atentar en contra de la integridad y de la vida de esas personas, las cuales se van a convertir obviamente en nuestras víctimas. ¿Ok? Entonces, esta parte de esta práctica o este concepto de genocidio, por lo general está fundamentado en una cuestión social. ¿Por qué? Porque si bien tenemos el antecedente antropológico y el antecedente social, que sí se ha dado este tipo de, pues de acto violento, vamos a llamarlo así, no lo quería llamar asesinato, de acto violento contra este tipo de personas y que tenemos ejemplos como cuáles, la masacre del 68, que esa es nuestra en la cuestión de México, hablando de una cuestión cultural y social, en la masacre del 68 de los estudiantes es un genocidio. Y además sabemos, y lo he dicho con anterioridad, que trae cuestiones de tintes políticos, en donde, bueno, se consideraba en ese momento a los estudiantes una amenaza por situaciones que se estaban dando políticamente en el país, la parte de las Olimpiadas, la manera en cómo ellos estaban, como ellos querían esta parte de los derechos y demás, entonces se tomó como un proceso y se vinculó, y sabemos que todas las cuestiones sociales en México al final tienen un tinte político, ¿no? Y ya lo estudiarán en su momento y de repente tenemos como ahí ciertas cuestiones culturales y por eso siempre les digo que, pues, que lean, ¿no? Que lean porque la parte de la cultura general es súper importante, ¿ok? Los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 es un acto de genocidio porque iba en contra de ciertas personas con ciertas características y se dio en un espacio muy específico. Entonces, eso también se considera como tal. Por acá tengo otro ejemplo. En su momento, cuando en nuestro país estaba gobernando Ernesto Zedillo, hubo una confrontación con el EZLN, eso fue en 1997, que se dio toda esta situación en Chiapas y que se parece mucho a lo que se dio en Ayotzinapa, de los famosos 43, eso también se considera un genocidio. ¿Ok? Recuerdo, no estoy como, no tengo como tan presente ese ejemplo, pero recuerdo una situación en donde en una discoteca hubo un atentado y eso fue en Estados Unidos y la idea era matar a las personas que estaban dentro de la discoteca. Si mal no recuerdo, eran personas con preferencias sexuales distintas. No me acuerdo si era como tal un bar gay o si tenía que ver con esta parte como de una situación de género y bueno, eso también se considera un genocidio, ¿ok? Hasta ahí la parte del genocidio, cuáles son las características principales. Tiene la intención de destruir parcial o totalmente al grupo y que ese grupo tenga que reunir ciertas características, etnia, religión, sexualidad, cuestiones políticas, sociales y demás, que los caracterice, a eso voy,
que el genocidio tiene que ver con una cuestión que los caracteriza, que todos tienen algo en común. Y entonces cuando se atacan a esos grupos, eso se va a considerar un genocidio. ¿Ok? Después vamos a pasar a la parte del feminicidio. Este me gusta mucho porque además es como algo nuevo, o sea, además es como aparentemente un tema nuevo, en realidad esto está desde 1985, o sea, si lo vemos así históricamente, es una cuestión que ya tiene mucho tiempo, sin embargo, apenas se está dando más auge, apenas se está permitiendo hablar de esta palabra que maneja un concepto fuerte, porque esta sí es una situación y es un acto de violencia extrema en contra de las mujeres. ¿Por qué se diferencia el genocidio al feminicidio? Porque aquí no es que haya un grupo que determine ciertas características. Aquí son mujeres, todas las que sufren violencia en función al feminicidio cubren el hecho de ser mujeres y solo por la condición de ser mujer, ahí sí retomen su libro de Marta Lamas, en donde ella dice que nos consideran a las mujeres por ser mujeres víctimas y que lo pone en cuestionamiento y que lucha contra eso y que trata como de ver el otro lado. Pues aquí el feminicidio sí es un acto de violencia en contra de la mujer por el simple hecho de haber nacido mujeres, ¿ok? Y que esa es una parte y pertenece al concepto de violencia de género, que no lo quiero ver ahorita porque quiero primero irme como por la parte de los conceptos específicos y vamos a cerrar con violencia de género. Eso es nuestro último tema. Porque ya cuando sabemos de este lado y este tipo de situaciones, la parte de la violencia de género ya nos va a permitir como ver todo el panorama. Entonces, por eso es que no la voy a dar en este momento, pero pertenece a la cuestión de lo que ahora en la actualidad se le llama violencia de género, ¿ok? Aquí sí es en función y si no es tratar parcial, aquí es total, o sea, aquí es destruir a la mujer de manera violenta y sobre todo colocarla en una postura o en una posición menor a comparación del hombre. O sea, aquí sí cubre con esa característica, ¿ok? Entonces, en nuestro sistema o en nuestro Código Penal Federal, el feminicidio se encuentra tipificado en uno de los artículos que tienen y por eso les compartí el sistema jurídico penal para que esta parte también la empiecen a investigar. No es necesario que lean todo el sistema jurídico penal, pero sí es necesario que ustedes identifiquen cuál es el apartado en donde empieza con la parte de los delitos sexuales, porque además lo vamos a ver después. Pero ahorita nada más es importante que si ustedes ya empezaron a por lo menos a darle una ojeada a su sistema jurídico penal, pues sepan cuál es el artículo que conlleva esta parte. ¿Por qué? Porque además es algo que ustedes deben de manejar, es parte de su argot verbal y es parte de su lenguaje como especialistas. Entonces, sí o sí lo tienen que saber en algún momento, ¿ok? Esta parte del feminicidio tiene varias características y eso es bien importante también que quiero que lo identifiquen porque para que podamos diferenciar entre el homicidio, entre el genocidio y entre el feminicidio, es importante que sepan que la mujer debe de presentar signos de violencia sexual de cualquier tipo. Violación, abuso sexual, penetración, mutilación en función a la parte sexual, es decir, que tenga que ver con los elementos que tienen que ver con esta cuestión física del género, ya sea senos, vagina, boca, que se considera como un elemento sexual y que obviamente esto tiene que estar representado por signos de violencia en tal. Es decir, tendríamos que encontrar a las mujeres mutiladas en senos, en vagina, en glúteos, que tienen que ver con esta índole o con esta inclinación sexual, ¿ok? La víctima también tiene que presentar mutilaciones que tengan que ver con una cuestión degradante, es decir, que no es que se considere como cualquier homicidio, o sea, no es que yo te disparé y entonces se considera un feminicidio, no. El feminicidio se caracteriza porque hay actos mucho más violentos, mucho más explícitos. El cuerpo expuesto, el cuerpo cuando ustedes lo hallan y lo estudian desde cómo fue la violencia, tienen que encontrar un impacto violento elevado,
que tenga que ver con esta cuestión degradante, es decir, que el cuerpo haya sido violentado de manera grave. A eso se refiere con que existan ese tipo de signos, ¿ok? Eh, debe de haber un precedente o un antecedente, y eso sí lo tienen que hacer como en la investigación o en lo que les dé el caso, en donde haya habido una cuestión de violencia intrafamiliar, de violencia escolar, de violencia laboral, que era lo que decíamos, pero que esté dirigida hacia esa persona, es decir, que ella haya tenido conflictos con su jefe, con su pareja. ¿Se acuerdan que les había mencionado que para que necesite o que se considere un feminicidio, la víctima debe de, o el victimario o la persona que le está agrediendo, tiene que tener algún vínculo o alguna relación, justamente es para que cubra esto. Es alguien que la conocía, es alguien que tenía un afecto hacia ella o un vínculo. Y entonces, por eso es que mucho más es agraviado. Porque si estamos hablando de que tenía un vínculo, entonces estamos hablando de una doble agresión, porque recuerden lo que les mencionaba, cuando hay un vínculo la persona sabe de qué manera te puede ejercer violencia, ¿no? Y que son maneras como mucho más directas de cómo de cómo te pueden agredir, ¿ok? Bueno, esto tiene que ver con la parte del antecedente, tiene que haber ya sea una relación sentimental, afectiva, de confianza, algo que me enlace con mi victimario y que me dé este indicio de que no éramos personas ajenas. O sea, no es que soy una víctima de un asesino que pasó por la calle y me vio y no, o sea, ya tiene una planeación, ya tiene un antecedente. Por eso el feminicida es alguien que planea, es alguien que estudia a la víctima y que por supuesto sabe cuáles son las características de debilidad de la misma, ¿ok? Y bueno, también debe de haber signos que tengan que ver con una cuestión de, eh, a lo mejor ya haya tenido algún tipo de demanda por acoso o algún tipo de demanda, como lo vuelvo a mencionar, de violencia intrafamiliar, que a ella, que haya signos en el cuerpo o alguna denuncia en donde ya haya estado desaparecida, donde la hayan privado de la libertad, donde la hayan mantenido en aislamiento durante cierto tiempo y que eso también fomente la parte de concluir que es un feminicidio, porque además ya no se consideraría un secuestro, porque el secuestro solamente es una función de quitarle la libertad a la persona y puede haber ciertas mutilaciones, pero puede haber hombres y mujeres, niños, ancianos, no solamente se dedica a la parte de la cuestión femenina, ¿ok? Y un último, que es súper importante y que este es como es como la cereza del pastel que nos determina cuál es la diferencia entre los demás delitos, es que el cuerpo tiene que estar expuesto, el cuerpo de la mujer de manera pública, o sea, para que todos lo vean, porque esa es una de las finalidades del feminicidio o esa es una de las maneras simbólicas de hablar de feminicidio, que el hombre que lo hace expone y me voy a quedar con esa palabra, expone el cuerpo de la mujer de tal manera que quiere que todo el mundo vea el grado de violencia que se le generó. Y eso obviamente es muy impactante. O sea, si de repente a lo mejor ustedes se meten a ver ahí como cuestiones de denuncias y demás, pues se van a encontrar con este tipo y son imágenes fuertes, o sea, no es como que toleres ver este tipo de violencia, por eso hay que tener como mucho cuidado en qué tipo de material consumimos y si estamos listos también para esto, ¿ok? Entonces esas son las características principales de un feminicidio. Les estoy colocando un link que se llama, de una obra que se llama El asesino entre nosotros, que habla justamente de la travesía de una periodista que está buscando como información y que está yendo como a la parte de la investigación y de por qué sucede esto y qué tipo de personas, lo que en algún momento se escuchaba mucho que eran las mujeres de Juárez o que hubo un boom de esto, lo trata también la obra. No la van a ver completa, obviamente porque sí es como un poquito larga, pero les voy a mandar ahí material para que identifiquen cuáles son o cuáles pudieran ser como estas características y que son imágenes que todavía están un poquito light, pero que ya nos están dando ciertos datos de cuál es como esta diferencia entre los otros dos delitos, ¿ok? Y el último que vamos a ver el día de hoy, que es la parte de la estafa o fraude.
Como tal, la mayoría de nosotros conocemos esta cuestión de fraude y nos vamos inmediatamente a la cuestión económica o patrimonial, que tiene que ver con una cuestión de propiedad y eh, eh, que el fraude lo asociamos como con este engaño, que es un sinónimo, de hecho, sí es una de las características que lo van a identificar, que tiene que ver con el fundamento de que hay un engaño, hay una mentira, hay alguien que nos está diciendo que va, que esta cosa va a cubrir ciertas características y que nosotros al darnos cuenta que no las cubre, pues entonces nos sentimos estafados, que es como la palabra que podemos utilizar de manera coloquial, o que hemos sido parte de una situación fraudulenta, ¿ok? Y entonces, esta parte o las cuestiones más comunes para cometer fraude es que haya un engaño, que haya una ventaja sobre la persona, es decir, que yo te esté vendiendo un servicio, una cuestión patrimonial que no cubra las características que yo te estoy mencionando y que entonces como no las cubre, pues yo voy a buscar la manera de engañarte para que tú al generar que las creas, entonces me cambies ese dinero o ese algo significativo, ese monto por el servicio que yo te estoy brindando. Que no solamente quiero que se vayan a la cuestión patrimonial de una casa, de un auto, de los fraudes por internet, los fraudes por teléfono, sino que también piensen en los fraudes que tienen que ver con algún tipo de, de artefacto que nosotros compramos y que nos dice que tiene ciertas características y que cuando llega entonces vemos que eso no es verdad, o cuando nos venden un servicio de telefonía, de internet, o algún servicio de salud o algún servicio que tenga que ver con alguna situación de reparación y que nos digan que cubre ciertas cosas y que cuando nosotros recibimos ese servicio no las cubre, también es parte de una estafa, también es parte de una cuestión fraudulenta porque no está cubriendo con lo que nos están ofreciendo. Eso es lo que distingue a la parte del fraude, lo que nos dicen versus con lo que sí está cubriendo. Y entonces en el momento en el que esa condición no se cubre, automáticamente estamos inmersos en un engaño. Y ese engaño tiene que ver con esta diferenciación entre lo que el servicio o productor ofrece y lo que no está cubriendo y que además en ese inter nosotros estamos otorgando un pago, una situación monetaria a través de esa parte, ¿no? Y bueno, en algún momento hubo o el boom de esta cuestión de los fraudes, de repente hubo una situación en donde había muchas personas que pagaban para que se les proporcionara como un lote o una casa y pues eran situaciones de fraude, cuando les decía, no, pues mira, vas a invertir tanto y se te va a dar ciertos metros cuadrados o cierto lugar de residencia y resultaba ser que pues eso no era cierto. Y otra de las que también hubo mucho auge en esta situación fue de los famosos servicios o de los famosos productos que te decían que una batería de cocina o unas pastillas que te curaban el cáncer, la diabetes, te hacían crecer el cabello y te quitaban las manchas de la piel y demás, que ofrecían como muchos servicios y que hasta incluso parecían servicios mágicos y que entonces una cosa curaba o cubría muchas. Eso también implica como esta parte del fraude. Y una de las otras, que también hubo un auge en México o en la Ciudad de México de esto, fue las famosas pirámides, o lo que se le conoce ahora como el network marketing y que antes eran las pirámides, que tú ibas con una persona que te decía que al vender tú un producto ibas a generar ganancia, pero que a su vez tenías que llevar a las otras tres y que esas tres tenían que invertir 1,000 pesos y que esas tres tenían que llevar a sus tres, invertir otros 1,000 y esas eran las famosas pirámides y se convertía en una situación fraudulenta porque al final tú invertías dinero pero nunca regresaba esa ganancia porque resultaba ser que en algún momento esa pirámide pues nunca se cubría porque obviamente pues la gente se empezaba a dar cuenta de esta complicación de esa formación de dinero o de ese ingreso de dinero que al final siempre se quedaba como la primera base, ¿no? Y entonces también hubo una situación de auge ahí. Ahora, hay una excepción que nos marca un autor que se llama Fernández, en donde dice que no todas las víctimas de un engaño son víctimas de dicho engaño si estas personas conocen
o están conscientes de la imposibilidad de lo que se les está vendiendo. ¿A qué se refiere? Si yo en la tele estoy viendo que unos tenis me dicen que si me los pongo, nada más con ponérmelos, me va a crecer el cabello y voy a bajar de peso y además voy a traer al otro género y demás, son características muy irreales, parecen más fantasiosas que verídicas. Entonces este autor dijo, las personas que están engañadas bajo una situación irreal y fantasiosa, que en el sentido común no parecen ciertas, no son víctimas de fraude. ¿Por qué? Porque se supone que la parte consciente del ser humano y la parte de este sentido común te tiene que avisar que ese tipo de cosas son irreales y que entonces tú al adquirirlas te estarías engañando pero a ti mismo al creer que eso sí va a pasar. Entonces, lo menciona como esta exclusividad de, para que no todas las personas que sepan que van a ser engañadas, no todas las personas que estén conscientes de que van a ser engañadas se consideran víctimas de un fraude, sino aquellas que sí pagan por un servicio y que este servicio no coincide con las ventajas y con las condiciones y con las características que en un inicio fue hecho el trato. En ese sí hay un proceso de fraude, en el otro no lo hay. ¿Ok? Entonces con esa parte nos vamos a quedar, son solamente 3 conceptos. Con esos 3 conceptos es suficiente. Les voy a mandar la parte de la actividad, les voy a mandar, ahorita solamente nos vamos a enfocar en cuál es la cuestión de las características del feminicidio. Estafa y genocidio me parece que es algo que pueden encontrar ustedes como de manera más sencilla. Me gustaría que nos quedáramos con el concepto de feminicidio para que ese sea el que trabajemos en esta sesión y con base a eso hagamos la actividad que les voy a proporcionar y de la misma manera les mando los conceptos únicamente para que tengan esa base de conceptos y que correspondan al video, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos vemos la siguiente clase, chicos. Bye.